Llamar el Uber. Bueno, hermanos, gracias a Dios por esta noche. Estoy muy agradecido con Dios por la vida, la salud y la oportunidad que nos regala para estar acá. Y admiro realmente la fe de ustedes, admiro el amor que tienen a Dios, a su palabra. Y lo más fácil hoy hubiera sido estar en casa, ¿verdad? Con esa lluvia, después de un día largo de trabajo. Pero gracias a Dios por la fe que ustedes tienen en Cristo y por hacer este tiempo para el crecimiento espiritual. Eh, Venimos estudiando la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia y bueno, hay unas preguntas, hermanos, que me puse a meditar en ellas mientras estaba estudiando y para que la hagan en la casa, hermanos, como a manera de repaso. Creo que ustedes están en la habilidad de responder eso. Ahí pues tienen una guía, tienen la Biblia. ¿Qué más para poder responder? Y yo sé que va a ser de gran provecho. Eso, voy a eliminar esto, la verdad siento que, ¿verdad? No, o se escucha bien. Sí, así en el micrófono. Ok, por cualquier cosa, si llueve más duro, lo enciendo. Y una manera de las cuales como yo me gusta aprender o me ayuda a mí a aprender, siempre es haciendo cosas como esas. Entonces, lo compartí con ustedes y una manera en que yo recuerdo muchas cosas, ¿verdad? De la palabra de Dios cuando estudio, es haciendo eso, hermanos, preguntándole al texto, ¿qué pasaría esto? Bueno, esto pasaría, ya usted ya tiene un texto ahí sin saberlo. Es una manera en las cuales yo aprendo y la comparto con ustedes ahí en el espacio que ustedes tengan. Estoy seguro que ustedes van a responder eso fácilmente, hermanos, fácilmente. Y agradezco a Dios por esa oportunidad de hoy concluir esta clase. Recuerde que en el capítulo 1 nosotros observamos cómo el apóstol Pablo lo que hace es desear bendiciones, gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, que es por quien vienen todas las bendiciones para las iglesias de Galacia. Él defiende su apostolado y también está sorprendido, dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado. Por eso en Gálatas capítulo 1, exactamente versículo 8, es lo que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y Pablo lo que hace es reprender a las iglesias de Galacia, a ciertos hermanos de que se habían apartado de la fe que es en Cristo Jesús. Y por eso él en el capítulo 1, específicamente Gálatas capítulo 1, les hace esa inquietud, ¿verdad? No lo puedo creer lo que ha pasado con ustedes, ya que el apóstol Pablo tenía un conocimiento claro de lo que eran las iglesias de Galacia. En el capítulo 2 nosotros podemos leer cómo el apóstol Pablo sigue defendiendo el apostolado. Además de eso, les presenta que la justificación no viene por las obras de la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Esto significa por una obediencia en el contexto directo a lo que los apóstoles les habían enseñado. Recuerde que ellos no tenían lo que usted y yo hoy tenemos a mano, toda la Biblia completa, ¿verdad? En su plenitud. Entonces, directamente a lo que los apóstoles habían enseñado, ellos eran lo que debían de estar perseverando y lo habían abandonado, se habían dejado llevar por otro evangelio diferente, lo llama él, porque sabemos que no hay otro evangelio, solo hay uno. Y en el capítulo 2 él dice, bueno, la justificación no viene por las obras de la ley, ¿verdad? Ya que ellos querían introducir la circuncisión
como un paso para la salvación, como parte del plan de salvación, algo que es en contra de lo que el evangelio que ellos ya habían recibido, y en el cual estaban perseverando, no los iba a poder justificar, porque en el capítulo 3 específicamente, él viene a mencionar eso, pero anteriormente, finalizando en el capítulo 2, les dice cómo estaba él o cómo está el cristiano. El cristiano está crucificado con Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso era lo que ellos estaban, y eso era lo que ellos también, o algunos de ellos, estaban desechando. La fe en Cristo Jesús. Esto es la obediencia al sistema de instrucción de Dios para ser salvo. Y en el capítulo 3, por eso él les menciona, bueno, ustedes vienen a ser hijos de Dios, no por las obras de la ley. Ustedes vienen a ser hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Y por eso Pablo les trae el ejemplo de lo que fue Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Abraham no vivió bajo la ley, y ellos lo tenían en alta estima. Abraham, el padre de las naciones, somos hijos de Abraham, lo tenían en alta estima. Bueno, pero Abraham fue justificado por la fe y no fue justificado por la ley. ¿Cómo ustedes me pueden responder esto? No tenían argumento alguno. Por eso en Gálatas capítulo 3, verso 26 les dice, pues todos son hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso quiere decir que si venían a introducir la ley, ¿verdad? O la circuncisión como un medio para la salvación, estaban desechando lo que Cristo hizo por cada uno de ellos. Por eso en el capítulo 4 les dice, ya ustedes ya no son esclavos, ahora están en libertad, ustedes son libres en Cristo, si permanecen en Cristo, si permanecen en el evangelio. Y por eso les explica en Gálatas capítulo 4 cómo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir. El propósito de Cristo fue para redimir a los que estaban bajo la ley. Esto quiere decir que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Cristo cumplió lo que desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado en la mente de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él vino a cabalidad y cumplió todas las cosas. Por eso Pablo les dice, ya ustedes no son esclavos, ya ustedes son hijos. Y si son hijos, también son herederos de la promesa que hay en Cristo. Que en Gálatas capítulo 4, versículo 7, observamos. En la semana anterior, hermanos, empezamos como aterrizar, ¿verdad? O empezamos a ver cómo Pablo viene a aterrizar. Y lo que viene a hacer, viene a presentar lecciones prácticas del evangelio en nuestro diario vivir. Por eso en el capítulo 5 nosotros leyendo nos podemos dar cuenta cómo andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Muchas personas piensan que andar en el Espíritu es una manifestación. Algunos hablar, ellos le llaman en lenguas, ¿verdad? Pero sabemos nosotros leyendo la palabra de Dios que las lenguas eran idiomas que las personas podían entender, algunos podían interpretar. Algo que siempre se acusa a la iglesia, que la iglesia de Cristo es una iglesia apagada, es una iglesia que no tiene el Espíritu. Bueno, ¿a qué se refiere usted con eso? Porque la iglesia, si estamos en Cristo, si somos herederos, debemos de andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Bueno, Pablo nos va a hablar hoy de lo que significa andar en el Espíritu en el capítulo 5 y en el capítulo 6 también, cómo nosotros podemos sembrar para el Espíritu. Así que vamos a comprender hoy, hermanos, que
las reglas o la vida cristiana no se trata de reglas humanas, ¿verdad? O de reglas también externas, sino de una vida en obediencia, una vida en amor, una vida en servicio, donde se manifiesta una transformación de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, porque sometemos nuestra voluntad a la palabra del Espíritu que nos transforma, que nos guía, que nos enseña el camino en el que debemos de andar, que nos reprende, que nos instruye, hermanos. Eso es lo que Pablo termina diciéndole a las iglesias de Galacia en el capítulo 5 y en el capítulo 6 específicamente. Así que vimos la semana también anterior cómo somos libres en Cristo, cómo somos libres en Cristo y ya no somos esclavos. O en específicamente ellos en su contexto no eran esclavos de la ley, ¿verdad? Ya no estaban bajo ese sistema, porque la ley lo que hacía era señalar el pecado, mas no justificarlos. Gálatas capítulo 3, versos 26. En la ley nadie podía ser hallado sin culpa delante de Dios. Entonces, Cristo nos libertó para que no vuelvan a estar en ese yugo de esclavitud. Cristo los libertó para eso, hermanos, para vivir una vida en libertad, en una vida en comunión con el Padre, con el Hijo y en el Espíritu Santo a través de la obediencia al Evangelio. Vimos cómo debemos de tener cuidado, hermanos, en cuanto a falsos maestros que desvían, ¿verdad? Que se introducen en la iglesia y quieren desviar con doctrinas humanas. Y eso fue un poquito, ¿verdad? Un poquito de lo que vimos y vamos a avanzar porque yo creo que no terminamos hoy. La vez pasada era solo el capítulo 5 y apenas avanzamos 12 versículos, pero ya hoy tenemos que acabar, ¿verdad? Vamos a empezar a ver desde el capítulo 3, versículo 13, perdón, hasta el 15. Vamos a ir leyendo, hermanos, y vamos a sacar, como lo hemos hecho, unas lecciones prácticas. Versículo 13, porque capítulo 5, versículo 13, perdón. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vemos que la libertad, hermano, la libertad que nosotros tenemos en Cristo no significa una licencia para pecar. No significa una licencia para hacer lo que nosotros queramos, para hacer lo que a nosotros se nos venga a la mente, hermanos. La vida en el Espíritu, hermanos, se resume en amar al prójimo, hermanos, como a nosotros mismos. Una vida guiada en el Espíritu significa una vida en la cual tenemos un servicio los unos por los otros. Y para eso el Señor nos llamó, hermanos, para servirnos los unos a los otros. La pregunta es, ¿por qué muchos no desean servir los unos a los otros? Si el máximo ejemplo que nosotros tenemos es que Cristo vino a servir, hermanos, y no a ser servidos. La respuesta a esa pregunta es porque algunos, hermanos, no tienen la mente de Cristo, hermanos. No tenemos la mente de Cristo. Y si no tenemos la mente de Cristo, no podemos andar como Él anduvo. El llamado del Espíritu Santo, hermanos, en Efesios capítulo 5 también dice que debemos de andar como Él anduvo. Y la vida que nuestro Señor Jesucristo nos demostró fue una vida de servicio en medio del desprecio, una vida de servicio en medio de la humillación. Es abnegarse, hermanos, a nosotros, a nuestros propios deseos, para someternos
a la voluntad del Espíritu, hermanos, viviendo rendidos a las palabras del Espíritu. Y el no querer llevar una vida de servicio significa que yo no me amo, hermanos. Si yo no estoy sirviendo, significa que yo no me amo, hermanos, porque para eso Dios me llamó. Más adelante usted y yo vamos a leer cómo lo que el hombre, la ley del sembrar y la ley del recoger, cómo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Si nosotros, hermanos, tenemos una vida de servicio, hermanos, vamos a sembrar, vamos a recoger una vida buena, hermanos, una vida a disposición. Siempre Dios en su providencia va a colocar personas, va a estar atento, hermanos, de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando en las palabras del Espíritu, porque nosotros estamos caminando como el Espíritu nos llama a cada uno de nosotros. Pero si nosotros no tenemos una vida egoísta y nos mordemos, dice, nos mordemos unos a otros, nos comemos unos a otros, van a haber problemas. Van a haber problemas. El morder, hermano, significa picar, estar picando al otro, estar picando a su hermano. Y dice, mordéis y coméis. En otra versión, en la versión de las Américas, dice devorar, que significa robar, robar. Y esa clase, hermanos, de actitud describe lo que es la sabiduría terrenal, ¿verdad? Que presenta Santiago en el capítulo 3, versículos 14 al 18. La sabiduría terrenal, que es diabólica, hermanos. Cuando llevamos una vida en contra del prójimo, una vida que no es de servicio. Por eso ahí dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos para con nosotros. Entonces, la implicación, hermanos, de lo que es andar en el Espíritu es en una vida en relación, hermanos, en relación del uno para con el otro. Una buena relación, hermanos. ¿Cuál es la relación que debe de existir entre nosotros como cristianos? Bueno, debe de ser una relación de amor, debe de ser una relación de oración, debe de ser una relación de llevar las cargas, dice Gálatas capítulo 6, verso 2, de llevar las cargas los unos de los otros, de ayudarnos, hermanos, cuando otro cae. Es triste, hermanos, cuando un hermano cae. Y más triste es cuando la actitud del que piensa ser espiritual no ayuda, hermanos. Lo muerde, lo devora. En vez de sacarlo, de apoyarlo, lo empuja, hermanos, lo empuja. Cuando andamos bien, ¿verdad? Sirviendo en amor, todo es bonito, hermanos. Todo el mundo está contento. Pero cuando alguien cae, hermanos, ahí es donde se ve el amor. Ahí es donde se ve el amor que Cristo quiere en cada uno de nosotros. Una vida en servicio, hermanos, los unos para con nosotros, sino cuando todas las cosas van bien, sino cuando pasan circunstancias, porque esa es la vida del cristiano, hermanos. La vida del cristiano es en una familia donde suceden muchas cosas, hermanos. Algunos caen, otros siguen, pero nosotros tenemos que tener la actitud espiritual, hermanos, que es una actitud de amarnos los unos a los otros. Versículo 16, vamos a ver una lucha entre la carne y el espíritu. Vamos a leer este pedazo, hermanos, todo del 16 al 26. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos los unos a los otros. ¿Qué significa entonces, hermanos, andar por el Espíritu? Andar por el Espíritu significa andar conforme a lo que el Espíritu Santo nos enseña y nos ha enseñado, hermanos, a través de las Escrituras. Podemos decir en este mismo contexto inmediato que ellos debían de vivir conforme a las enseñanzas que los apóstoles habían implementado en ellos. La misma doctrina, recuerden, en la cual nosotros estamos edificados, Efesios capítulo 2, verso 20, estamos edificados sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, porque los apóstoles, hermanos, fueron instruidos por nuestro Señor Jesucristo. La misma enseñanza que dieron los apóstoles es la misma doctrina de Cristo, no es una doctrina diferente. Y obviamente, hermanos, si no andamos conforme al Espíritu, hermanos, esto quiere decir, con todo lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, andamos en contra de Dios, andamos en contra de la voluntad de Dios. Y si andamos en contra de la voluntad de Dios, es cumpliendo, hermanos, los deseos de la carne. Y vea cómo los menciona ahí, los deseos de la carne. El andar en los deseos de la carne, hermanos, es castigo eterno. Es una causa, ¿verdad? Un motivo para la destrucción de nuestra alma. Todas las obras de la carne, hermanos, son destructivas. Dañan nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La fornicación, hermanos, relación sexual ilícita, toda impureza, hermanos. Esto va en la parte moral, en las normas y conductas de nuestro diario vivir. Esto es las decisiones que estamos tomando, hermanos. Nos llevan a la comunión con el Espíritu Santo o nos apartan de la comunión con el Espíritu Santo. La sensualidad, hermanos, o la lascivia, que es un desenfreno, hermanos, en cuanto a los deseos sexuales. Y ahí entra en esta parte, hermanos, todo lo que son movimientos ilícitos de nuestro cuerpo. Ahí entra el baile, hermanos, ahí entra la gritería. Y estos se conectan, hermanos, entre sí. Hay cristianos que piensan que el baile es bueno. Hay cristianos que piensan que yo puedo, ¿verdad? Bailar porque no estoy haciendo nada malo. Bueno, todos esos movimientos sexuales de nuestro cuerpo son ilícitos delante de Dios. Son obras, hermanos, de nuestra
de la carne, hermanos, son deseos con los cuales algunos batallan más que otros, ¿verdad? Idolatría, todo lo que, servicios, ¿verdad? Que son a los ídolos y hay muchas cosas que las podemos convertir en un ídolo, hermanos. Nuestro trabajo, nuestro propio yo mismo, hermanos. Me puedo estar adorando a yo mismo, estoy dedicando más a esta carne. Por ejemplo, al ejercicio físico le dedico más a mi cuerpo, me estoy idolatrando, hermanos. Y bueno, ya vienen todo lo que son servicios, ¿verdad? Que se rinden a estatuas, en fin. La hechicería, que el hermano Andrés había explicado esa palabra anteriormente en una clase que viene de lo que hoy conocemos como una farmacia, ¿verdad? Después viene lo que es el envenenamiento, todo lo que uno puede utilizar para el cuerpo que nos daña, que nos contamina, que envenena, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro corazón. Enemistades, hermanos, enemistades. ¿Cuántos cristianos se mueven de aquí para allá porque tienen un problema y no arreglan su situación? Y en otro lugar piensan que ahí no, ya nada pasó. Eso ahí quedó. Ya me voy a ir, ahí que quede el hermano adorando a Dios y yo voy a ir a adorar a otro lado. Pero me fui enemistado. Tengo problemas o enemistades en nuestro trabajo por mi carácter, por mi conducta. Pleitos, hermanos, contención, que vienen a ser riñas y le estaba hablando a cristianos, hermanos. Es muy probable que muchos tenían actitudes de esta manera, que expresaban una enemistad, hermanos, o grupos, ¿verdad? Celos, deseos de sospecha, de envidia por la superación de otro, querer tener lo que otro tiene, hermanos, celos. Y eso, el tener celos, nos lleva a tener enojo, nos lleva a tener ira, a ser un malagradecido, ¿verdad? A no estar contento con lo que yo estoy recibiendo. Y obviamente, malos pensamientos, hermanos, murmuración, hablar a las espaldas de, hermanos, en todos, ¿dónde encontramos todas estas cosas, hermanos? Son deseos de la carne a los cuales estamos expuestos todos. Rivalidades. Cuando la envidia y el celo está presente, la rivalidad nunca va a estar ausente, hermanos. El deseo o el ver a un hermano superarse, hermanos. Ver a un hermano superarse, ya nace la rivalidad, nace la envidia. Uy, no, es que tiene que ser mi hijo, o mi hijo tiene que ser mejor que él, o mi esposo tiene que ser mejor que él, o mi esposa tiene que ser mejor que ella. Rivalidades, hermanos, que causan divisiones, obras de la carne, hermanos, a las cuales todos estamos expuestos, sectarismos. Y los sectarismos a veces pensamos que es obviamente a través de una falsa doctrina, pero es una división, hermano. Viendo esta palabra, dice, vea lo que dice literalmente este diccionario donde lo saqué: división y formación de un partido por alguna verdad bajo su consideración, la cual es para su propia conveniencia. Y eso a veces nace porque se presenta, no sé, hay un canto que dice una oración a Jesús, ¿verdad? Y hermanos, que el canto está enseñando una falsa doctrina. No, es que aquí no. Pero ¿por qué cantamos si el canto dice algo que está en contra de las palabras del Espíritu, de lo que el Espíritu nos enseña a través de la lectura de la palabra de Dios? Entonces, hago algo para mi conveniencia, señalo a otros, creo división y no enfrento al Espíritu, hermanos.
A veces el Espíritu a nosotros nos enfrenta, hermanos. El Espíritu a nosotros nos enseña a través de la palabra de Dios cuál es mi condición, hermanos, delante de Dios. Envidias, desearle el mal al prójimo, hermanos, no alegrarse por la prosperidad, el bienestar espiritual, nacen borracheras, hermanos, y eso, recuerde que la borrachera, Dios condena el proceso, ni siquiera piense, Efesios capítulo 5, ¿verdad? Ni siquiera piense, ni vea, dice Isaías, el rojo de eso y lo desee. Ahí es donde, y todo nace aquí, hermanos, todo nace, todos estos pecados, todas estas obras de la carne, nacen en el corazón nuestro, hermanos, por los deseos de los ojos, los deseos de esta carne y la vana gloria de esta vida, a la cual todos, hermanos, estamos expuestos. Y dice, cosas semejantes a estas. Eso significa, todo esto incluye lo que está en contra de la palabra de Dios. Y todo lo que esté en contra de la palabra de Dios va a producir que no entremos al reino de los cielos. Es serio, hermanos, es serio. Pero está el contraste, hermanos. Vea que conté una lista de 17. Son 17 obras de la carne, o 16, ¿verdad? Que se mencionan, y 17 cosas semejantes a estas. Todo lo que esté en contra, hermanos. Por eso hay que procurar el canto, ¿verdad? Dice, cuidado tus ojitos lo que ven, cuidado tus manitas lo que tocan. Y ahí sigue, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es una realidad. A veces pensamos, no, es que esto es para los niños nada más. No, esto es para nosotros, hermanos. Esto es para nosotros. Porque si tenemos el mandamiento de andar en el Espíritu, hermanos, también debemos de entender que tenemos una lucha, hermanos, contra huestes espirituales de maldad, contra nuestro adversario el diablo. Primera de Pedro 5:8. Él no quiere que andemos en el Espíritu, no quiere que hagamos lo bueno delante de Dios. Pablo le está diciendo a los hermanos esa lucha, les está haciendo ver la lucha y les tira una lista y cosas semejantes a estas. Y si usted ve que los frutos del Espíritu son menos, hermanos, son menos si usted los enumera. Siempre son más, hermanos, lo malo y lo buenos son pocos. Pocos son los que se van a salvar o los que nos vamos a salvar si Dios así nos lo permite, hermanos. Pero muchos son los que se pierden. Muchos siguen lo malo, pocos siguen lo bueno. Frutos del Espíritu, bueno, los frutos del Espíritu lo que evidencian en la vida nuestra es un carácter transformado. El amor, hermanos. En la Biblia nosotros leemos varios tipos de amor, ¿verdad? Pero este amor, hermanos, que nosotros vemos es el amor que Cristo nos demostró. Es un amor sacrificial, un amor de sacrificio, hermanos. De poner mi vida para que otro tenga éxito a través de mi sacrificio. Tenemos que hacer algo, hermanos, para que demostrar a nosotros mismos, hermanos, de que estoy siendo transformado. Las personas lo verán, sí, lo verán, pero lejos esté de nosotros, dice Gálatas capítulo 6, lejos esté en nosotros el gloriarnos, si no es en la cruz de Cristo. Nosotros no vivimos y andamos en el Espíritu para que nadie nos reconozca, para que nadie diga lo bueno que somos, sino andamos en el Espíritu porque tenemos fe en Cristo, porque queremos vivir eternamente con Él en los cielos, porque tenemos que estar trabajando para nuestra salvación, no para que nadie diga lo que yo soy o lo que yo he logrado. Muy probable, eso era lo que les gustaba a los judaizantes. Los judaizantes querían ser reconocidos entre los demás, ponían cargas que ni aún los padres de ellos pudieron llevar.
Nosotros vivimos en el Espíritu por la gracia de Dios y no para que nadie nos reconozca, hermanos. Gozo, hermanos. Es un estado. Vea que hay una diferencia entre felicidad y gozo. La felicidad, hermanos, es cuando, por ejemplo, no sé, adquirí un celular o unos zapatos nuevos y estoy feliz con los zapatos y eso es momentáneo, hermanos. Eso ya pasó. Son momentos, un día o una semana y uno está todo feliz y ya pasó la felicidad. Ya más bien ya está en el mercado, están tirando el otro y quiero el otro porque ya no estoy contento con ese. Eso es felicidad, hermanos, es momentáneo. Pero el gozo es un estado y el gozo no es, no depende de ninguna circunstancia. Por eso Pablo decía, yo me gozo en las tribulaciones, me gozo cuando tengo, me gozo cuando no tengo. Porque el gozo es un estado y una manera de vivir, es una percepción de ver las cosas y también entran pues nuestro intelecto, nuestro conocimiento de lo que yo estoy viviendo. El gozo, hermanos, es un estado en el cual nosotros como cristianos estamos. Regocijaos, por eso Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Gálatas capítulo 4, verso 4. Otra vez digo, regocijaos siempre, hermanos. Es un estado en el cual el hombre está. La felicidad, pues, viene momentáneamente, pasa. Pero el gozo que tenemos en Cristo, hermanos, es eterno. Paz, es tranquilidad. Paz, decía un hermano, no es la ausencia de problemas, sino es la presencia de Dios en medio de nuestros problemas. Dios está con nosotros. ¿Y cómo sabemos que Dios está con nosotros? Porque hemos obedecido el Evangelio y a través del Evangelio hemos sido justificados delante de nuestro Padre Celestial y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es otro estado, hermanos, de tranquilidad, de sosiego, porque yo sé en quién he creído. Y a eso nos llamó el Señor, hermanos. Hebreos capítulo 12. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, dice, nadie va a ver al Señor. La paciencia, podemos decir que es longanimidad, podemos decir que es tolerancia, ¿verdad? Aguante, hermanos, resista. Y esto es un fruto del Espíritu. Y dice que contra estas cosas no hay ley. Yo no le puedo decir, no tenga tranquilidad. Nadie le puede decir a uno eso, hermanos, porque son cosas que vienen del Espíritu, son promesas de Dios, son cosas que recibimos los cristianos. Y en eso, en esa paciencia, ¿verdad? Y en esa tolerancia entra el soportarnos, hermanos, unos a otros. Lo tenemos, hermanos. Hay hermanos que hay que tolerarnos, hermanos. Hay hermanos complicados, hay caracteres difíciles. Es bueno conocer qué tipo de carácter tiene uno. Hay unos que son explosivos, hay unos que son, dice, melancólicos, ¿verdad? Todos tenemos un carácter, hermanos, que Dios nos ha puesto. Nadie lo escogió. Yo no escogí ser como soy. Dios me hizo así, hermanos. Dios la hizo a la hermana así. Y en un momento de la vida puede que pase algo, pero yo debo entender que si soy espiritual, debo de arreglar las cosas como el Espíritu nos enseña a través de su palabra, soportándonos los unos a los otros, tolerándolos los unos a los otros, benignos, hermanos. Benignidad dice que es disposición en cuanto a hacer lo bueno. ¿Qué tan dispuesto está usted y estoy yo, verdad, en cuanto a hacer lo que es recto siempre, lo que es justo, lo que es bueno? Eso es lo que son frutos, hermanos, del Espíritu. Bondad, hermanos. Fidelidad quiere decir
una persona digna, hermanos, de confianza? ¿Qué tan confiable soy yo, verdad, para otros? Y eso usted se puede dar cuenta, ¿cómo? Bueno, cuando alguien llega y le dice, usted me puede escuchar, ¿verdad? Quiero hablar con usted. Usted está haciendo un reflejo para él de ser una persona digna o una mujer o un hombre digno de confianza. Cuando alguien viene, dígale gracias, Padre, porque alguien me consideró como una persona digna de confianza, que puedo escucharla, que puedo darle un consejo espiritual, que puedo llorar con ella, ¿verdad? O con él, que puedo gozarme, ¿verdad? Porque me contó algo. Una persona fiel, hermanos, digna de confianza. Una persona mansa, hermanos, mansedumbre. Persona que acepta lo que Dios dice sin poner peros. Eso es una persona mansa, una persona humilde, una persona que se sujeta a la voluntad de Dios y no dice, ¿por qué? No dice, gracias porque voy por esto, Señor, esto es lo que tú quieres. ¿Quiere que ofrende cada primer día de la semana? Eso lo voy a hacer, Señor. No pongo peros. Voy a dar lo mejor. No pongo peros. ¿Quieres que recuerde tu muerte, la muerte de tu hijo todos los días y especial con mis hermanos acá? No, no voy a poner pelos, no voy a jugar. Es que tengo una oportunidad, tengo un viaje, tengo lo que sea. No voy a poner peros, a donde sea lo voy a hacer con mis hermanos. Voy a ir a adorar, no voy a sacrificar eso. No lo voy a poner en tela de duda. Una persona humilde, hermanos, una persona que tiene dominio propio, o sea, que tenemos un total control de nuestra vida, hermanos, para no practicar el pecado. Dominio propio, control sobre todas las circunstancias a mi alrededor que me pueden llevar a separarme de Dios. Lo tenemos, hermanos, lo tenemos, el dominio propio. Nada más hay que usarlo, hermanos, en todas las circunstancias. El amor hay que usarlo, la fidelidad, el ser benignos, el tener paciencia, hay que usarlos, hermanos, porque todas estas cosas provienen de Dios. Por esto mismo, Pablo dijo, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, hermanos. No podemos perseverar en el pecado para que la gracia de Dios obre y trabaje en nuestra vida, para poder llegar a ser, por la gracia de Dios, como decía Pablo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano en mi vida. Pablo pasó por demasiadas cosas, hermanos, por demasiadas cosas. Y lamentablemente, hermanos, muchos cristianos enfatizan en su vida personal, en sus estudios, en sus posesiones, en su fama, hasta inclusive su lugar de nacimiento, hermanos. Queremos decir, yo soy de este país y el otro de otro, y conflictos, hermanos, en vez del amor, en vez de la humildad a que nos llama el Señor. No nos hagamos vanagloriosos, dice el texto, ¿verdad? Gálatas 5:26, irritándonos unos a otros y envidiándonos los unos por los otros, porque si vivimos por el Espíritu, debemos de andar por el Espíritu. Cuidado nuestros ojos lo que ven, cuidado nuestras manos lo que tocan. Relaciones, hermanos, espirituales saludables, si hay. ¿Cuáles? Vea el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo
solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, vemos la restauración de un hermano caído con humildad, ¿verdad? Con amor. Y eso es una responsabilidad que tenemos todos, hermanos. Estamos para ayudar al caído. Eh, Debemos demostrar misericordia. Y eso pues obviamente bajo el contexto, los hermanos espirituales, hermanos, lo hacen. ¿Cómo? Siendo solidarios, llevando las batallas, hermanos, los unos de los otros. Cada uno de nosotros tenemos una batalla, hermanos. Todos tenemos una batalla personal. Eso no significa que usted ve a ver qué hace y el otro ve a ver qué hace. No, somos una familia y la familia se ayuda, se coopera, llora, ríe, celebramos, nos angustiamos, todo, hermanos. No quiere decir que en el versículo 2 con el 5 hay una contradicción, hermanos, porque en el 2 quiere decir el apoyarnos mutuamente, pero en el 5 es lo que en segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 menciona. Cada uno de nosotros vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo a dar cuenta según sean nuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Cómo llevamos la carga los unos de los otros, hermanos? Orando, gozándonos, llorando, animándonos a estudiar la palabra de Dios, haciendo saber, hermanos, cada cuanto usted le dice a un hermano, hermano, yo lo amo a usted, estoy agradecido por su vida, estoy agradecido por su ejemplo, como dice Hebreos, ¿verdad? Hebreos 10, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Hay que hacerlo, hermanos, hay que hacerlo, realmente. Versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No sea que os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, textos claros, hermanos, de, por ejemplo, de que con la ofrenda no se puede ayudar al no cristiano, ¿verdad? Un texto, Gálatas 6:10, téngalo ahí. Hagamos bien a todos, hermanos, y mayormente a los de la familia de la fe. De hecho, anteriormente una petición que se le había hecho a Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 10, la cual él procuró con diligencia hacer, y era acordarse de los pobres. Y el acordarse de los pobres, hermanos, no solo es, uy, sí, me acuerdo de todos los sufrimientos que estás pasando, ¿verdad? Me acuerdo de mi vecino, todo lo que está sufriendo. No es solo eso, hermanos, es desprenderse de lo que uno tiene. La iglesia tiene que ser una iglesia desprendida, que hagamos el bien a todos. De hecho, ahorita en la oración que hicimos, ¿verdad? La primera oración, todos juntos, que seamos luz, ¿verdad? Para ellos. ¿Cómo vamos a hacer luz, hermanos, cuando invertimos en la comunidad nuestro tiempo, nuestro conocimiento, el dinero, hermanos, para que las personas puedan ver nuestro amor a Dios, nuestro amor a la humanidad, nuestro amor al prójimo? Y lo que sembramos, hermanos, eso vamos a cosechar. Obviamente vemos
contexto inmediato podemos decir el que siembra para la carne, borracheras, urgías, enemistades, pleitos. El que quiere sembrar para eso, como es el que anda en lo malo, dijo nuestro Señor Jesucristo, que siga en lo malo, pero lo que va a recibir no va a ser bueno, hermanos. Pero el que siembra para el espíritu, de las cosas espirituales vamos a recibir y vamos a gozar. Considerémonos, hermanos, nosotros, ¿cuál es nuestra obra? Nuestra obra dice que tiene que ser sometida a prueba, ¿verdad? ¿Cómo están nuestras obras? ¿Cómo están nuestra inversión? ¿Pasamos la prueba o no la pasamos? Porque la Biblia nos enseña que podemos saber si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Recordemos, hermanos, eso es un llamado, veo yo como un llamado a que si estamos en el pecado, recordemos que el pecado nos va a alcanzar en alguna manera. Dios no puede ser burlado, no nos engañemos, hermanos. Llevemos una vida espiritual, ¿verdad? Una vida cegando para las cosas espirituales. El pueblo de Israel sembró muchas cosas, pero recogió también tempestades, recogió momentos difíciles, hermanos. Cuando Abdías habló al pueblo, Abdías capítulo 1 les dijo: porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho. Como uno hace, hermanos, así se nos va a hacer. Dios es un Dios justo, hermanos. Y si llevamos una vida espiritual, Él sabe, hermanos. Él sabe sus batallas, Él sabe sus luchas, pero el Señor nos va a dar la corona de vida a los que somos fieles, a los que somos justos, pero también nos va a decir a los de la izquierda, ¿verdad? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Mateo capítulo 25. Entonces, ¿qué estamos sembrando? Es una buena pregunta, ¿verdad? Que debemos de responder. No debemos de cansarnos de hacer el bien, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. Muchas veces a lo largo de la Biblia vemos que por hacer el bien muchos murieron y murieron triste, pero murieron haciendo lo correcto. Y tenemos el ejemplo en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Unos murieron aserrados, maltratados, apedreados, aserrados, hermanos, pero murieron haciendo lo correcto. Pablo les dijo: me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Ellos lo estaban viendo así, hermanos, pero Pablo les estaba persuadiendo a través del evangelio y todas las evidencias que le presentó que la vida espiritual, hermanos, la vida espiritual es en Cristo, hermanos. Y en las obras de la ley nadie podía ser justificado delante de Dios. Y el ánimo para nosotros, hermanos, es que vamos por un buen paso. Estamos en el verdadero, estamos en Cristo. El esfuerzo que ustedes están haciendo de congregarse, o que todos estamos haciendo, de hablar a otros de Cristo, de nutrirnos más de las palabras del Espíritu, tiene un propósito. Y ese propósito es para la vida eterna. Cuidemos la salvación con temor y temblor, porque como ellos, puede que se repita en nosotros, ¿verdad? De la gracia habéis caído, de Cristo ustedes se han desligado. Y Pablo termina: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu. Ninguno, ya dice, me cause molestias. Ya les presenté demasiadas evidencias, Steven. Demasiadas evidencias hay, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Pablo,
hermanos, demasiadas cosas vivió el apóstol Pablo, realmente, por estar en Cristo. Apedreado, hermanos. Muchas cosas, ¿verdad? Vivió el apóstol Pablo. Pero espero que esta carta haya traído de gran ánimo, hermanos, a nosotros. Y Dios nos permita iniciar, ¿verdad? Si Dios lo permite, la próxima semana otra serie de lecciones muy linda que vamos a estar tratando. Que Dios me los bendiga. Gracias por su atención y que Dios nos lleve con bien a todos a casa. Vamos a hacer